Buenos días. Mi equipo está conformado por Segundo Martínez Estefanía, Olivos Nava Marisol, Espinosa Pacheco, Elliot Alejandro, Vega Villafañe Joana Jocelyn, Florina Hernández Eric Aldair. Nosotros vamos a exponer la unidad 3 persona. Yo comenzaré con el tema 3.1, el cual es concepto jurídico, y de este se derivan dos subtemas, el de persona física y persona moral. Bueno, el término persona proviene del latín, que significa o que es personia, y esto tiene el significado de máscara de actor o personaje teatral, y personalidad es individuo de la especie humana, ya sea hombre o mujer. Bueno, una persona física es aquella que tiene la capacidad de obtener derechos y obligaciones, y una persona moral es el conjunto de personas físicas que se unen para lograr un fin y forman una asociación o una sociedad, ya sea con fines o sin fines de lucro. Bueno, los atributos de la persona física vienen siendo el nombre, el domicilio, el estado civil, el patrimonio. Y los atributos de una persona moral es el nombre o razón social, el domicilio fiscal y el patrimonio de la empresa, o sea, sus bienes. Eh, Dentro de estos vamos a dar un ejemplo para que puedan entender mejor el concepto de cada persona. Persona física es yo, por ejemplo, mis compañeros, mi profesor, eh, cualquier persona que tenga derechos de adquirir su nombre, un domicilio, un estado civil, cualquier persona que se pueda casar, por así decirlo. Y una persona moral es una asociación o una sociedad, por ejemplo, la sociedad de AC o SC, o una de SA, de CB o SDK. Buenos días, mi nombre es Joana Jocelyn Vega Villafañe. A mí me tocó el 3.2, que es la personalidad, del tema personas. La personalidad son los derechos subjetivos que se dirigen a proteger la integridad personal de un ser humano, tanto física como espiritual. El concepto de la personalidad es la facultad de su titular para exigir a los demás el respeto a un bien personal, suyo como la vida, la libertad, el honor, el nombre, la propia imagen, etc. Nacen con la persona, el cuyo sentido se les puede llamar innatos y la acompañan necesariamente durante toda su vida, siendo por consiguiente intransmisible y irrenunciables e indescriptibles. Otro concepto de la personalidad es el nombre. El nombre se deriva de un derecho, que es la persona que tiene derecho a llevar un nombre para ser identificada por la sociedad. También deriva a otro, que es el deber que los progenitores le asignan un nombre. Debe de tener toda persona llamada a otra persona por su nombre. Eh, Esto se lleva para que tenga la persona un nombre y tenga una personalidad. Otro concepto de la personalidad es el domicilio. El domicilio es el sentido jurídico o atributo de la personalidad, que consiste en el lugar donde la persona física o jurídica tiene su residencia, con el ánimo real o presunto de permanecer en ella. Es el lugar físico donde una persona reside o ejerce el comercio. Eh, Se lleva a tres tipos de domicilio, que el domicilio real es el lugar físico donde residen las personas. Se identifica con la dirección, con la calle, número, ciudad,
provincia y nación. Otro tipo de domicilio es legal. Es el lugar donde la ley entiende que una persona vive de forma permanentemente para que ejerza los derechos y obligaciones. Otro tipo de domicilio es el especial, que se utiliza solo para actos relacionados por un contrato. Un ejemplo es la locación para ejercer un negocio. Otro tema es la ausencia de la personalidad. Es la situación de una persona que se encuentra en paradero desconocido, de la que no se ha tenido noticias durante un tiempo prolongado, que obliga a adoptar medidas de administración y conservación de su patrimonio. En el artículo 67 del Código Civil, cuando una persona desaparece del lugar de su domicilio sin dejar apoderado y se ignora su paradero, o consta de que se halla fuera de la República, en caso de urgencia o a solicitud de parte interesada, se le nombra un curador para determinado negocio o la administración de todos si fuera necesario. Lo mismo se observa cuando en iguales circunstancias caduque el poder conferido por el ausente o sea insuficiente para el caso. Efecto de la declaratoria de ausencia. En el artículo 72 del Código Civil declara que la ausencia será puestos en posesión provisional de los bienes del ausente. Los herederos, los legatarios, los dominatarios y todos los que tengan sobre los bienes del derecho subordinados a su muerte. También produce el efecto de disolver las sociedades que se determinan con la muerte del ausente en el artículo 73. ¿Qué sucede si reaparece el desaparecido? En el artículo 77, si el ausente reaparece o se prueba su existencia durante la posesión provisional, serán los efectos de la declaración de ausencia, sin prejuicio si hay lugar de dictarse las medidas prescritas en el capítulo primero de este título. Si el ausente permanece o se prueba, si el ausente reaparece o se prueba su existencia después de la posesión definitiva, recobrará los bienes en el estado que se hallen y el precio de los que hubieran sido. Buenos días, mi nombre es Eric Aldair y el día de hoy les hablaré del patrimonio. Este tema abarca bastantes conceptos, los cuales les iré explicando más adelante. Para empezar, ¿qué es el patrimonio? En el ámbito económico, el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con los que una persona, grupo de personas o empresa cuenta y los cuales emplea para lograr su objetivo. En ese sentido, se puede entender como sus recursos y el uso que se le da a estos. ¿Cuál es la importancia del patrimonio? La presentación de un patrimonio es frecuente en sectores como el financiero o el empresarial. En ese sentido, se podría decir que el cálculo del valor de un patrimonio ayuda a dar una imagen fiel de una organización o sociedad y la capacitación de sus recursos ante nuevas metas u objetivos. El siguiente tema son los bienes y los derechos. Para empezar, ¿qué es un bien? Un bien puede ser valorado económicamente y que casi siempre tiene un dueño, o al menos un poseedor. Así un bien puede ser toda existencia que puede ser perceptible o no por los sentidos. El siguiente es la cosa. La cosa son los objetos materiales sobre los que pueden recaer derechos y que por naturaleza se pueden integrar en el tráfico jurídico. En otras palabras, la palabra cosa significa todo lo que puede ser objeto de un derecho o de una obligación. Para entender más a fondo el patrimonio debemos tener en cuenta dos derechos, el derecho real y el derecho personal. Un derecho real es un poder jurídico que ejerce una persona sobre una cosa, más aparte regula la propiedad, los derechos y las obligaciones concierten a la propiedad. El derecho personal solamente puede reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas, dado que las obligaciones se establecen entre personas, se les llama derechos personales. En cambio, parte de esos dos derechos debemos tener en cuenta la posesión y la propiedad. La posesión es un poder que las personas tienen sobre un bien o derecho y en virtud del cual pueden ejecutar actos materiales sobre los mismos. La posesión puede adquirirse en virtud de un acto o hecho lícito, como por ejemplo un contrato de comodato o ilícito, como en el caso del delito de despojo.
La propiedad o dominio es un poder directo e inmediatamente sobre. La propiedad o dominio es un poder directo e inmediato sobre una cosa que atribuye a su titular la capacidad de gozar y disponer de la cosa sin más limitaciones que las que establezcan las leyes. Un claro ejemplo de la posesión podría ser cuando alguien se encuentra un objeto tirado en la calle, ve alrededor, no encuentra a su dueño, él directamente toma posesión de ese objeto. En cambio, en la propiedad, esta es cuando una persona directamente compra con alguna empresa algún producto que da su nombre, es propiedad de él. Bueno, yo les vengo a presentar lo que son personas, lo que viene son patria potestad, tutela y estado civil. El concepto de patria potestad, la patria potestad consiste en una regulación jurídica, lo que se hace con los deberes y derechos que se reconocen a los padres. En la legislación civil y familiar sobre los hijos, sobre sus bienes implica el reconocimiento de sí mismos con el fin de proveer la protección y desarrollo íntegro de los hijos menores. En ese ejercicio de la patria potestad y de la custodia existen dos tipos de intereses: moral y material. Asistencia formativa y la otra es asistencia protectiva. Lo que se encuentran sujetos a la patria potestad son menores no mencionados, mientras existan algunos ascendientes que deben ejercerla. Lo que viene siguiendo es tutela y curatela. Tutelar es cuidar y proteger al tutor que corresponde proteger los intereses del pupilo, tanto personales como patrimoniales. La tutela es supletoria de la patria potestad, a través de la que se provee de la representación, la protección, la asistencia que ellos no le pueden hacer por sí mismos los incapaces de intervenir y representarlos en su actividad jurídica. En caso de los menores de edad, la institución de la tutela es una figura subsidiaria de la patria potestad, ya que con solo se nombra el tutor para un menor por un juez civil o del familiar, cuando aquel no tiene un ascendiente o que teniéndolos estos no pueden cumplir con el ejercicio de la patria potestad. Lo que viene es lo que sigue es curatela. Curatela. Su palabra proviene del latino curatoria, que se utiliza como sinónimo de curar. El cargo que tiene un curador cura o cuida de algo. El curador se le llama aquel quien es designado a través de resolución judicial para complementar la capacidad de aquel que por algún motivo tiene una limitación en ella. Funciona como un mecanismo de protección de un individuo y sus bienes. Se aplica a los adultos mayores de edad, considerados incapacitados, y en circunstancias excepcionales también a menores. ¿Qué personas no pueden desempeñarse en el papel? Los menores de edad, los mayores de edad que se encuentran bajo tutela, los que hayan sido removidos de otra tutela por haberse conducido mal, el que haya sido condenado por delito doloso, los que no tengan un modo honesto de vivir y además que señale la ley. El registro civil tiene como objeto hacer constar los hechos y actos del estado civil de las personas. Los titulares de representaciones de México en el exterior, quienes actúan de calidad de oficial de registro civil, tienen la facultad de levantar actas
de nacimiento, matrimonio y defunción, así como expedir sus copias certificadas. Los actos del registro civil efectuados en las oficinas consulares, tales como actas de nacimiento, matrimonio y difunción, y sus copias certificadas, surtan el efecto jurídico pleno en el territorio nacional, sin necesidad de legalización o apostilla ni inscripción alguna ante autoridad en México por tratarse de documentos expedidos por una autoridad federal mexicana. Para el registro de nacimiento, por ejemplo, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 30, las representaciones en México y en el extranjero podrán registrarse como mexicanos por nacimiento, quienes hayan nacido en el territorio de la República Mexicana, nacido en el extranjero por ambos padres mexicanos, o nacido también en el extranjero por un padre o madre mexicano, los menores que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean guerras o mercantes, independientemente de la nacionalidad de sus padres, previa entrega el documento expedido por el capitán de la embarcación y aeronave en el que hagan constar el nacimiento y los hijos nacidos en el extranjero de los miembros del Servicio Exterior Mexicano y quienes se encuentran acreditados en el extranjero. También hay unas excepciones para cambiarse el nombre. Se dice que por legitimización de un hijo, reconocimiento de un hijo, adopción y acreditación de un acta. Y adopción. El concubinato. El concubinato, una pareja en concubinato, algunos de los concubinos o el concubino que sobrevive a otro podrán tener la necesidad de dar formalidad o acreditar el concubinato para ejercer alguno de los derechos derivados del concubinato. Para acreditar el concubinato, esto es para probar que hubo una relación. De hecho, se dieron los requisitos para la configuración del concubinato. Se podrá optar por procedimiento de jurisdicción voluntaria para acreditación del concubinato. Para este procedimiento es necesario presentar ante el juez de lo familiar competente, según el Estado de la República, de que trae lo siguiente: testigos, a quienes les conste que la pareja hizo vida en común por determinado tiempo, si están libres de matrimonio y o si la pareja tiene hijos. Interrogatorio de testigos. Consideraciones previas. Cada estado de la República Mexicana tiene su propia legislación de materia en derecho familiar, y si bien las legislaciones ofrecen elementos comunes, se recomienda consultar la legislación del estado que se trate para determinar las normas que apliquen al caso concreto. Hola, ¿qué tal, compañeros y maestros? Yo les vengo a hablar qué es la capacidad e incapacidad jurídica. La capacidad es la medida o porción de la persona traducida en la idoneidad para establecer relaciones jurídicas determinadas. La capacidad es el defecto o falta total de idoneidad para ser titular de derechos y contraer obligaciones y adquirir deberes. El concepto de capacidad en el lenguaje común, capacidad significa suficiencia, aptitud, aquel que puede llevar a cabo algo. En derecho, la capacidad es la medida o porción de la personalidad traducirla en la idoneidad para establecer relaciones jurídicas determinadas.
La capacidad jurídica se clasifica en dos partes. Capacidad de goce es la idoneidad que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y capacidad de obrar o de ejercicio es la idoneidad de una persona para ejercer personalmente tales derechos y cumplir obligaciones. La incapacidad es el defecto o falta total de la idoneidad para ser titular de derechos, contraer obligaciones y adquirir deberes o para ejercerlos. La incapacidad es la inexistencia de la idoneidad de las personas para tener derechos, deberes y voluntad, para relacionarlos con terceros y quedar obligado con terceros, haciendo dos formas de esta, la legal y la natural. Entre las actividades que abarca la capacidad de obrar se encuentra la realización de negocios de actos jurídicos, la intervención en juicios y el hecho de poder ser responsable de una comisión de un delito. Principios que rigen la capacidad. Es imposible que una persona carezca absolutamente de capacidad de goce o jurídica. La capacidad de obrar presupone la capacidad de goce o jurídica. La capacitación jurídica no presupone la capacidad de obrar. Las normas que rigen la capacidad de obrar y de goce son distintas. Las normas que rigen la capacidad de negociar son profundamente distintas de las que rigen la capacidad. La capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción. Hay tres tipos de incapacidad. La incapacidad de goce es aquella que impide ser titular de uno o más derechos determinados. Está la absoluta. En el Código Civil y Comercial no se contempla la incapacidad de derecho absoluta, ya que la misma implicaría la muerte jurídica relativa. De hecho, la incapacidad de hecho relativa implica que aquellos quienes alcanzan pueden realizar por sí mismos algunos actos jurídicos menores a adultos. Por ejemplo, uno de los ejemplos que puede ser de incapacidad son que los padres no pueden firmar con un contrato con sus hijos mientras sigan bajo su dominio. Bueno, ya para finalizar les dejaré un cuadro que resume ahora sí que lo que les estoy platicando de la capacidad e incapacidad, sobre la clasificación y sobre los ejemplos que les acabo de dar.